director de RRPP, Airbnb México, Adolfo Jiménez, director comercial de Amadeus México, Javier Murillo, founder, chairman and CEO de Metrics, y vamos a tener un gran moderador esta tarde, Tony Yarto, querido. Así es que bueno, los dejo con esta mesa. Estamos gozando lo que viene. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Un gusto estar en este foro y terminar la sesión de las magistrales en Tianguis. Créanme que a mí me ha tocado estar atrás organizando todo esto. Ha sido todo un reto, pero felicito mucho a todo el equipo. La verdad es que han hecho un trabajo maravilloso y sin duda es el renacer del turismo y vamos a renacer mucho más fortalecidos. Pero esto lo podemos hacer sin duda con el trabajo de todos, pero apoyados en la tecnología. Y aquí lo que tengo enfrente es lo que los jóvenes no lo conocían, pero esta es la versión de los nerds. Esta es la revancha de los nerds. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿No? Sobre todo el que tengo aquí a mi izquierda es el que desde pequeño se fue más por esa parte. Y bueno, ya Carlos, que es el más joven de los cuatro, es el geek, ¿no? Se transformó a geek. Y eso es lo que pasa con la ciencia de datos. ¿Pero qué tiene que ver la ciencia de datos con el turismo? Bueno, creo que tiene que ver mucho de esto. Y quiero empezar contigo, Adolfo. Ya saben ustedes, él representa a Amadeus. Si ustedes no saben qué es Amadeus, no entienden qué es el turismo, ¿no? Gracias. ¿Qué hay atrás de Amadeus como para hablar que los datos es una necesidad hoy por hoy para el renacer del turismo? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Y gracias, Tony, por la invitación. La verdad que tienes toda la razón. Cuando yo oía hablar a mi tocayo hace ratito, Adolfo, hay muchos Adolfos ahora, aquí en el panel, veía y pensaba, ¿quién no conoce a Amadeus, no? Somos una empresa que conecta todo el ecosistema del viaje en toda la cadena de valor. Para que tengan algunos datos interesantes, nosotros somos el sistema de reservaciones global más importante del mundo. Conectamos a más de 470 aerolíneas de manera directa y con un clic tienes una confirmación inmediata. Estamos atrás de los principales motores de reservaciones en el mundo, como las marcas ya conocidas Expedia, usan nuestros web services, las aerolíneas, Iberia, British Airways, Lufthansa. Pero en México somos muy relevantes también, mi querido Tony y auditorio, porque también conectamos a las dos principales aerolíneas de bajo costo. Entonces, como datos, nosotros en pandemia aún así transportamos 690 millones de pasajeros solamente a nivel mundial en 2020, con todo y pandemia. Con todo y pandemia, ¿no? Y si estamos hablando que hablábamos en 2019 de 1.400 millones. Bueno, exactamente. Ahí estamos viendo cómo efectivamente, como decían en el panel anterior, turistas están ahí, siguen viajando, lo que no había era conectividad, cayó a la mitad, pero sigue el movimiento estando, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido me voy a la contraparte, ¿no? Al Darth Vader de todo esto, en muchos de los casos, ¿no? Ya sé que no le gusta a Carlos que use eso, pero Airbnb llegó a demostrar que efectivamente el uso de los datos, la tecnología, es hablar de innovación, es hablar de disrupción, pero también es hablar de turismo. Airbnb hoy es el jugador que viene hasta cierto punto a cambiar las reglas, pero para hacer un juego mucho más divertido. Porque yo abiertamente lo he dicho en muchos foros, a mí Airbnb se me hace ese jugador que vino a provocarnos para hacernos mejores en el turismo. Y voy a seguir tu ejemplo. Yo diría que más que el Darth Vader, somos como la Rey que está tratando de integrar la fuerza de todo el negocio, el ecosistema turístico. Te voy a decir por qué. Porque justo, no me gusta llamarlo pospandemia, porque el virus está aquí. Justo nosotros vimos que cuando la gente empezó a atreverse a viajar, lo primero que hizo es viajar a lugares cercanos y buscar lugares donde pudieran tener cierto control de los espacios para sentirse seguros. Entonces, nosotros justo platicando de números y este panel de data, una de las cosas que más disfruto de trabajar en empresas de tecnología es que tú puedes ver las tendencias con los números, ¿no?
como dices, los geeks que estamos aquí todos. Y justo en mayo nos dimos cuenta que 56% de las reservaciones que estábamos viendo en Airbnb eran a lugares a menos de 4 horas de distancia del lugar de origen del huésped. Entonces la gente empezó a viajar, subirlos a su coche y a conectar con la familia y rentar estos espacios completos para poder reconectar, ¿no? Y otra cosa que vimos es que estaban viajando a lugares pequeños pueblos. ¿Por qué? Pues porque en las grandes ciudades había mucha gente y queríamos seguir cuidándonos, ¿no? Y esta es una tendencia que seguimos viendo al día de hoy. Y vimos que a mayo del 2021, en 2019, las reservaciones en pequeñas ciudades representaban 10%. A mayo crecieron al 25%. Casi se triplicaron. Y al mismo tiempo vimos la reducción en los viajes a las grandes ciudades. Y ahorita voy a platicarles mucho más de esto, pero regresando al tema de Rey y la fuerza y la conectividad en todos como industria, nosotros lo que estamos viendo es que abrir estos pequeños espacios, alojamientos, al final ayudamos a la reactivación económica de toda la localidad, porque a veces se le olvida a la gente que yo como viajero y que me quedo en un Airbnb, pero ojo, se lo platicaba a Tony, también me quedo en hoteles, O sea, me quedo en all inclusive, depende del tipo de viaje. No estamos peleados con eso. No ahora te regañan por decirlo. No, para ¿verdad? nada. Estoy hospedado en un hotel que reservé aquí en Mérida a través de Airbnb, un bed and breakfast, porque vengo a la conferencia y me voy mañana. O sea, pero si voy con mi futuro esposo y mis perros, pues me quedo en Airbnb, ¿no? O sea, es una experiencia completamente distinta de viaje. Pero te lo comentaba porque a veces la gente se olvida que uno llega a una casa y ¿qué es lo primero que uno hace? Pues sales a la tiendita de la esquina a comprar cosas y luego tenemos que el 51% de los anfitriones recomiendan lugares y experiencias y restaurantes. Al final, la derrama económica no viene solo para el anfitrión, viene para toda la comunidad. Y al día de hoy en estos pequeños pueblos que no eran tan atractivos anteriormente y que ahora, gracias a lo que estamos viviendo, están siendo más atractivos para el nuevo turista que viene viajando. Entonces, nos estamos ayudando entre todos, Tony. Creo que ahora finalmente todos en la industria, y estamos muy contentos que nos hayas invitado, y también a la Secretaria de Turismo, porque sabemos que no podemos trabajar solos, entonces tenemos que trabajar con gobiernos, asociaciones. Súper contento de aprender de Javier y Adolfo aquí, porque los números no mienten y todos podemos caminar a lo que queremos, ¿no? La reactivación del turismo. Claro, ahí es hablar de la fuerza te acompañe, pero a ti, Correcto. a mí y a todos, ¿no? Correcto. Pero voy a seguir con la analogía de las películas, pero ahora me voy a ir a una más de su tiempo, Harry Potter. No es cierto. Pero sí, Harry Potter, ¿por qué? Porque Javier se ha convertido en el mago de los datos, ¿no? Él es un especialista en la ciencia de datos, no tiene nada que ver con el turismo, sin embargo, a través de su plataforma, que además se llama Spectus, y bueno, tiene otra que se llama Patronus, o sea, es de culto el señor, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Que él ha ido descubriendo cómo datos que arroja un Amadeus, datos que arroja un Airbnb, datos que arroja una empresa móvil o datos que arroja una empresa de tarjetas de crédito, le van dando información. ¿Cómo armas este rompecabezas de bits y bytes? Bueno, primero, buenas tardes, gracias por la invitación y es un honor compartir el panel con ustedes. A ver, les platico. Efectivamente, no puedo negar mi cruz de nerd y ahora me dicen geek. La información que se produce a partir de los datos y la capacidad de predecir el futuro que hoy tenemos, que el poder de computación nos da. ¿Por qué hace 10 años no estábamos en el momento en el que estamos hoy? Simplemente porque no existía la capacidad. Como bien dijo Tony, yo no soy experto en turismo, pero puedo encontrar en la información patrones que pueden beneficiar o podrían representar un riesgo para esta industria específicamente o para cualquier industria. Y una de las cosas que me encontré, todo esto que está diciendo Carlos, efectivamente cuando yo leía la data, veía todos estos temas. De hecho, por ahí tengo algunos artículos que escribí en el 2020 con información que leí de lo que se estaba hablando en redes sociales y precisamente encontramos esto. Y efectivamente encontramos esta baja de demanda
en el sentido de la gente que estaba buscando un avión. Lo que me sorprendió como humanidad, y se los quiero decir para abrir esta plática, es que en esta era de la información, de Internet, de los datos, de lo que más sufrimos durante la pandemia fue precisamente de eso. Fíjense, de lo que yo estaba sorprendido, porque evidentemente como buen geek, lo primero que hice fue buscarme fuentes de información confiables para saber qué estaba pasando, cuántos infectados, dónde se estaban infectando, las tendencias, y empecé junto con mis científicos de datos a analizar por dónde se estaba moviendo todo, simplemente para decírselo a mis clientes o por conciencia personal. Y empecé a encontrar factores de error. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención? Lo que más me llamó la atención fue un tema, que lo que yo estaba viendo en ese momento, lo que yo estaba leyendo del número de infectados y fallecidos en un momento específico de mi análisis, no era real, porque no me cuadraban los datos cuando trataba de hacer una proyección, sistemáticamente tenía errores en mis proyecciones. Y empecé a entender, después de un buen rato de estar trabajando con mis científicos, que el problema es que la data traía 15 días de retraso. Y dije, ¿cómo en un mundo tan conectado, globalizado, no en México, no solo le pasó a México? Y para concluir mi entrada, lo que me di cuenta es que aún en esta era, la humanidad nos agarró poco preparados, al menos en términos de datos. Ya en lo demás, cada quien que haga su juicio. Pero como analista de datos, nos agarró poco preparados. ¿Por qué? Porque no hay una forma en la que fluya la información desde el hospital que está en un pueblo, en un lugar recóndito, y llegue esa información a donde se está centralizando esa data. Y ese fue uno de los problemas. Bueno, ahora llevando esto al turismo, me encuentro exactamente el mismo tema. Primero, no hay fuentes, no hay una metodología o protocolos o leyes que nos obliguen o que nos lleven o que nos permitan compartir información, que eso es todo un tema. Lo que eso lleva es que la reactivación se vuelve más lenta. Porque, por ejemplo, yo les podría decir, encuentro oportunidades invirtiendo en este tipo de productos, en este tipo de oferta, en este lugar o en esta experiencia. Pero como no existe información, y lo que los quiero invitar en esta entrada es a que si ya vivimos en un mundo conectado, globalizado, en la que una pandemia nos puede agarrar como nos agarró en estas circunstancias, la única defensa que tenemos, o la primera línea de defensa que tenemos, no solo para atender una pandemia o para reiniciar el crecimiento, es y serán los datos. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Y bueno, tomando un poco lo que estás diciendo, podemos ver cómo finalmente el análisis de datos nos puede, por un lado, decir la fotografía, aunque tenga un atraso de 15 días, que ya hablar de 15 días no se puede comparar con los métodos como los de Gallup de encuestas, ¿no? Es un método que tiene 100 años prácticamente, el tema de las encuestas, y que te dice una fotografía, pero del año pasado. Imagínense 15 días para el análisis de datos, es un mundo de tiempo al final del camino, ¿no? Entonces, sobre ese sentido, te preguntaría yo, Adolfo, ustedes manejan miles de millones de datos todos los días, ¿no? Y han hecho un estudio y un análisis muy importante, para quien no lo ha visto, tienen un estudio de las tribus de viajeros maravilloso, que han ido actualizando consistentemente y que va definiendo esos perfiles y cómo van evolucionando. Pero, ¿qué hacer con el poder de los datos? Porque al final tienes el dato, pero primero, ¿cómo lo analizas? Y después, ¿cómo lo usas? Híjole, qué gran pregunta. Les platico, nosotros en Amadeus tenemos una división específica de Business Intelligence.
Y justo lo que acaban de comentar Carlos y tú, Tony, nosotros nos dedicamos a desarrollar productos turísticos para los gobiernos. Entonces posicionamos a los gobiernos y a los operadores mayoristas, minoristas y agencias de viajes con el uso de los datos. Porque afortunadamente nosotros tenemos manera de traquear desde la intención de la compra. Entonces, si alguien entra a buscar en cualquier página web que nosotros seamos host o que toque alguna de las aerolíneas que nosotros distribuimos, lo captamos. Y entonces fíjense qué interesante. Anteriormente los gobiernos utilizaban una cosa que se llamaba el data tour, que era postmortem. ¿Por qué le decimos postmortem? Porque son datos que ya pasaron. Entonces, un operador o una empresa de turismo o un gobierno desarrolla una estrategia de turismo en base a datos del pasado y con tendencias estacionales. Cuando llegan con nosotros, yo le digo, oye, mira, lo que están buscando este grupo de tales es este destino. Y después, lo que están reservando pasa por nosotros. Y luego, lo que compran en el destino y después del viaje. Entonces cerramos y le entregamos una estrategia en donde impactamos o podemos impactar a este viajero con advertising. Entonces, si ustedes han visto que de repente hay anuncios que dicen, si te vas 3 días antes o 3 días después, tu tarifa puede ser más barata. Esa tecnología es de Amadeus. Nadie lo conoce porque obviamente nosotros somos un B2B, no un B2C. Pero esa estrategia, y entonces cierro con tu pregunta diciendo, podemos apoyar un montón, no solamente a gobiernos, tour operadores, agencias de viajes, que es de lo que vivimos realmente, cadenas hoteleras, navieras, porque tenemos conectados a todo. Y cerrando un poquito el tema, también concuerdo completamente de que hay derrama en el local y que el pasajero, fíjense, sigue, y acabamos de hacer un estudio, y sigue teniendo, 9 de cada 10 sigue teniendo miedo a tomar un vuelo, a viajar. 9 de cada 10. Ahora que los que estamos aquí, o ya estamos vacunados, obvio, o somos el 1%, ¿no? Pero realmente seguimos teniendo, yo al menos cuando salí de casa, mi esposa, ay, por favor, gel, no te quites el cubrebocas, tal. Entonces, eso es un poquito el contexto. Podemos ayudar mucho a la cadena de valor con esto Business Intelligence que tenemos, una línea dedicada. Perfecto, muchas gracias Adolfo. Y bueno, en ese sentido, ya mencionábamos esos 15 días de gap que identificó Javier en el análisis, que estamos con datos atrasados y que es un mundo para el análisis de datos, cuando el sentido del turismo es vender futuros. Porque yo bueno, a menos que esté la inmediatez, como en tu caso, que tenías que tomar un vuelo de Nueva York para estar hoy aquí, que te lo agradecemos mucho, y que te vas mañana, ¿no? Imagínense en el aeropuerto la fotografía de Carlos con sus 18 chamarras, porque allá ya está haciendo frío llegando a Mérida, ¿no? Pero bueno, el tema está en que fuera de esos casos de inmediatez, normalmente el viajero compra a futuro. Lo que vendemos en el turismo es a futuro y tenemos que ir donde está el producto. Lo hablaba yo con Adolfo Javieres allá afuera en la cafetería. Tenemos que ir al producto por un lado y por otro lado tenemos que comprar a futuro. Si no tenemos los datos claros, ¿cómo identificamos las necesidades? Porque si alguien ha tenido capacidad de adaptarse muy rápido, ha sido Airbnb. Entonces, ¿cómo va ese proceso, ese journey map del usuario para adelantarte a lo que va a comprar, que es a futuro finalmente? Creo que, y por favor, Javier y Adolfo, interrúmpanme, pero creo que una de las cosas que nos dejó esta pandemia es que vimos que teníamos que reaccionar más rápido. Las tendencias no cambiaban antes tan rápido. Lo que vino a hacer esta pandemia es acelerar el proceso de adaptación. Entonces, justo lo que nos permite la tecnología es prueba y error. Y justo Adolfo mencionaba el tema de la flexibilidad. Y respondiendo a tu pregunta, tiene que ver a estar constantemente monitoreando los números, y no solamente es verlos una vez cada 6 meses o una vez al año. No, es que necesitas estar
enfrente de una computadora con un equipo de business analysis porque la tendencia puede cambiar en cualquier momento y todo es prueba y error. Y les platico este caso porque a inicios de este año, del 2021, el equipo global hizo un pequeño cambio en la aplicación de Airbnb. Empezó a probar fechas flexibles. Entonces, antes en la aplicación tú tenías que poner las fechas donde ibas a viajar y pusieron 3 botoncitos que decía 3 días, 1 semana o 1 mes que tenía flexibilidad para viajar y solamente en el primer mes 11 millones de personas usaron ese botón. Y ahí es cuando te diste cuenta de, ok, hay flexibilidad, la gente tiene hoy flexibilidad para viajar. No es como antes de la pandemia que planeábamos nuestras vacaciones. Hoy la gente tiene flexibilidad y hablando del tema de las encuestas que tú decías, lo mencionabas, Tony, hoy las encuestas también, gracias a la tecnología, son muy rápidas, ¿eh? O sea, hoy tú puedes tener una radiografía en 1 semana de lo que está pasando y nosotros corrimos justo una encuesta en el mes de octubre y 43% de los mexicanos nos dijeron que tienen hoy un modelo híbrido de trabajo. Y 87 personas nos dijeron que 87% de los mexicanos quieren flexibilidad, 60% quieren flexibilidad de cuándo viajar y dónde viajar. Y lo más chistoso es que 60% de la gente nos dijo que quiere pedirle más flexibilidad a sus jefes y trabajadores. Entonces, flexibilidad es la palabra que viene en el futuro o ya está presente en el futuro de los viajes. Entonces, estos 3 botones, imagínense, 100 millones de visitas. En mayo lanzamos fechas flexibles, destinos flexibles, porque ahora también la gente está dispuesta a ir a lugares que antes no tenía en la cabeza, porque está buscando nuevas opciones, nuevos pueblitos. Bueno, desde que lanzamos esto de flexibilidad, hasta septiembre tuvimos 500 millones de usos de la herramienta de flexibilidad. Y es que ahora estamos viendo que la gente está buscando diferentes destinos y diferentes momentos donde viajar. Hoy la gente también está viajando por más tiempo. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es estar visualizando y probando todo este nuevo modelo de tendencias. Y al día de hoy, por ejemplo, estamos viendo en Airbnb 2 grandes tendencias. La flexibilidad, que ya les comentaba, cuándo y a dónde viajo. Y el otro tema es, la gente está viajando por más tiempo. Pero ya les platicaré ahorita en otra próxima intervención de los famosos nómadas digitales, porque ahora la gente se está quedando por mucho tiempo en un destino, que es algo que no pasaba anteriormente. Que está cambiando el modelo, ¿no? El modelo Correcto. del viajero. Y a eso quiero llegar contigo, Javier, porque todo este análisis de datos que recabas tú, estás viendo cómo va evolucionando el usuario en general. Pero cuando lo llevas al viajero, ¿no? Específicamente a esa persona de viaje, te das cuenta que el ADN cambió. Que ahora en vez de tener un solo ADN, ese viajero tiene 5 diferentes formas de identificar sus necesidades de viaje y cómo modelas a un usuario en diferentes escenarios. A ver, les voy a contar lo más interesante que descubrí y que sigo descubriendo en este análisis de datos. Les decía que en el 2020, de las primeras industrias que empezamos a estudiar, lo que hicimos fue conectar extractores a todo lo que se decía en redes sociales en forma pública y nos comenzaron a llegar millones de datos relacionados con gente que en ese momento estábamos en pandemia y por algunos conceptos clave y algunos árboles semánticos comenzamos a entender qué era lo que estaba diciendo el turista en ese momento, que no podía salir, pero que estaba tratando de encontrar estas opciones. Y nos concentramos en lo que decían, pero a través de la ciencia de datos nos empezamos a concentrar en lo que no decían. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a los años en los que no había pandemia, 2019, 2018, extrajimos los mismos datos e hicimos una comparación contra lo que se hablaba en el 2020 y todavía en el primer semestre del 2021 nos dimos cuenta que había muchas cosas que la gente estaba hablando, pero había cosas que la gente había dejado de hablar. O sea, había un vacío de información por las circunstancias. Lo más interesante fue que en ese vacío de información
a partir de algoritmos, logramos identificar lo que sería el perfil del usuario. ¿Qué fue lo que vimos? Lo que vimos es que la gente de entrada tenía miedo a viajar. Y este miedo a viajar, la única forma o la forma que veía que podía viajar era, hagan de cuenta, yo así lo describí en algunos de mis artículos que escribí para Expansión. Dije, las personas quieren que las montemos en un túnel desde su casa, sin que tengan que tocar a nadie, las llevemos a un aeropuerto o las llevemos a su destino. De ahí todo eso esté asegurado, las tomemos de cuando termina su vacación y las regresemos con ese mismo nivel de seguridad a su casa. Y se sigue validando. Esto es, no ha cambiado eso. O sea, que para el turismo se abre un mundo de oportunidades. El turismo antes solo era reservo, yo me transporto como quiera de aquí al lugar ya sea un avión o me subo a mi coche, llego al destino, me encargo de hacer el check-in, estoy en el destino, voy a un restaurante o voy a una atracción, me regreso, pero yo lo hago por mí solo. ¿Qué es lo que vimos? Que eso ya no aplica en esta época con los usuarios y con lo que nos trajo la pandemia. Que las personas quieren entrar en ese lugar seguro, en ese puente seguro y regresar a su casa de la misma manera. Eso es una oportunidad para el turismo que ahí claro. Sí. Que ahí sería una interpretación bien interesante, porque estamos hablando que a través del análisis de datos, en tu caso, que no eres especialista en turismo, lo que te reflejan los datos es lo que nosotros, que sí estamos en turismo, decimos, pues sí, es el viaje burbuja, ¿no? Exacto. Es el viaje burbuja como tal, ¿no? Así entonces, se llama, no sabía que tenía nombre. Así como los millennials cuando hablan por teléfono dicen, ay, mira, la nota de voz en el WhatsApp también se puede hacer directa. Así el geek descubrió los viajes burbuja a través de la ciencia de datos. De hecho, Amadeus tiene ese estudio, como me decías de las tribus, son las 4 tendencias: los viajes burbuja, los viajes indulgentes. Concuerdo también con las largas estadías, la gente que, les doy otro dato rápido, las reservaciones de un día cayeron un 73%, pero crecieron las de 14 días más del 43%. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que totalmente de acuerdo. Y ahora, la otra es el workation. Ahora trabajamos donde estamos. Son las 4 tendencias. Bajen el artículo, está en nuestra página de amadeus.com. Hay algunos que vienen muchos en inglés, pero también muchos en español. Claro, sin duda, ¿no? Y bueno, entrando ya a ese tema, finalmente, si ustedes se fijan, todo está en los datos. Pero también el detalle está en los datos. ¿Qué pasa si empezamos ahora a cambiar la conversación y nos vamos a hablar del Big Brother? Porque estamos hablando de la parte bonita de los datos, ¿no? ¿Ya vieron cómo se pusieron nerviosos? ¿No? Porque también está la parte interesante, por no llamarla oscura, del Big Brother. O sea, ¿qué tanto vemos a través de los datos de la vida de las personas? O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, tú defines, Adolfo, con Amadeus, qué está buscando el viajero y le dices al destino, oye, están buscando este tipo de demanda, adapta tu demanda a este tipo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es al revés? Si yo como destino te digo, oye, no, espérame, yo no puedo adaptarme a lo que tú me estás diciendo, ¿qué hacemos para venderle lo que yo tengo? Y entonces ahí ya entra el famoso Big Brother, ya te estás riendo, ya lo sé, pero dejemos que sea Adolfo, después vamos con Carlos y luego regresamos con... Es que les estoy sacando la parte oscura. Primero que nada, esa parte del Big Brother, quiero que sepan que nosotros tenemos todo lo que es protocolos Legal Tech, con el objeto de que todo está, primero que nada, somos una empresa que cotiza en bolsa, en la Bolsa de Europa, y que todos nuestros protocolos de configuración están avalados para el manejo del uso de la información y de los datos. Entonces, primero que nada, lo que hacemos es firmamos acuerdos en donde les marcamos estas tendencias y le decimos cómo podemos influir, porque lo acaban de decir Javier y Carlos y Alberto, todos, lo acaban de decir.
el secreto va a ser cómo manejamos esos datos. Imagínense que ahora el aeropuerto, por ejemplo, de Narita en Japón, nosotros le pusimos toda la tecnología biométrica. Entonces, desde que tú llegas, desde que haces tus enlaces de check-in, de subir y digitalizar tus documentos, desde que llegas al aeropuerto, abordas, te bajas la careta y hay reconocimiento facial. Imagínense la oportunidad de datos que tenemos, porque estamos, el otro día hacía una analogía, decíamos, nosotros como Amadeus, ¿qué tan grandes somos, no? O ¿qué tan globales? La empresa esta de hamburguesas con aros amarillos, que todos saben quién es, está en 118 mercados. Amadeus está en 190 mercados. Entonces, prácticamente tenemos 70 mercados más, 72 mercados más con presencia. Entonces, ¿cómo manejar esos datos? De verdad, hay una gran oportunidad. La buena noticia es que todo mundo que creen está volteando a ver a México porque México se puso de moda. Entonces, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo de una manera ordenada, al menos en la parte del manejo de datos y en la cómo lo tropicalizamos. Ok, buenísimo. Muchas gracias, mi querido Adolfo. Y bueno, Carlos, ¿cómo aprovechar esto sin pasar esa raya tan fina que es el manejo de la información? Para que también le quede claro a la gente que nos está viendo por el streaming, que está aquí acompañándonos en el auditorio. O sea, realmente a un Amadeus, a un Airbnb, a Metrix, no le interesa si yo soy Tony Yarto o no. Le interesa cómo me muevo a través de ese universo, ¿no? Que es la red. ¿Cómo controlan esa parte, por un lado, y cómo no chocan con otro tipo de informaciones que hay afuera? O sea, ¿cómo el controlar que no ponga yo un Airbnb falso, que no esté yo usando un símil de su plataforma, que pasa, ¿no? Pasa en muchos casos, pero ustedes tienen mucho control en ese sentido. Pero ¿por qué no nos platicas cómo juegan, sí, al Big Brother, pero con mucho respeto, con mucho control, como lo hace Amadeus y como lo hace Meta? Totalmente, y creo que complementando lo que decía Adolfo, es que creo que ya llegamos a un punto en que la tecnología ya debe de ser responsable, el uso de la tecnología debe ser responsable, y creo que ya incluso en México ya estamos a un nivel en donde el respeto a la privacidad es algo con lo que tenemos que operar. Y nosotros en el caso de Airbnb, vamos a cumplir ya un año como empresa pública, también tenemos todo un sistema de privacidad cumpliendo con todas las leyes de privacidad de datos de la Unión Europea. Entonces, yo te diría que en temas de privacidad, ya las grandes empresas y también las pequeñas debemos de ser sumamente responsables en el uso de la tecnología. Y yo creo que ahora también la pandemia ha hecho que todos abramos la mente un poco más a las opciones y que seamos mucho más conscientes de las ofertas que se nos plantean a través de los medios digitales. ¿A qué me refiero? Que en el caso de Airbnb creo que hemos hecho, no sé si lo opuesto, pero hemos dado la facilidad a las personas de encontrar más opciones que antes no tenían consideradas. Y creo que yo no lo interpretaría como estamos ofreciendo lo que tenemos, para nada. Estamos ofreciendo opciones que antes la gente no sabía, porque antes la información fluía de manera limitada, gracias a la tecnología de los medios de comunicación. Y debido a la pandemia, hoy la información fluye por segundos. Ahora, ¿qué tanto distribuyes de esa información? Nosotros estamos dándole la posibilidad a la gente que ahora trate de ver destinos que antes no tenía considerados, porque sabemos que está buscando ciertos elementos, ¿no? Entonces, ahora también dentro de esta parte que les platicaba de flexibilidad, tenemos una función que se llama Flexible Matching. ¿Qué significa matching? Vemos que la gente ahora está buscando por cosas que quiere en la casa. Entonces, si quiere un jacuzzi, entonces, como dices tú, mira, no tengo un jacuzzi cerca de tu casa, del radio que estás buscando, pero tengo una alberca, tengo una terraza, tengo esto. Entonces, ahí es donde al final le damos la oportunidad, y la decisión final es del viajero, en este caso del usuario de la plataforma, porque si realmente busca eso y no se lo estamos ofreciendo, pues tiene toda la libertad de seguir adelante. Ahora, creo que la tecnología está dando la oportunidad de abrir toda esa flexibilidad y mostrar más cosas, pero la ventaja es para los destinos. ¿Por qué? Porque estamos diversificando el turismo.
Porque antes solamente los pequeños destinos que eran considerados como turísticos eran los que se veían beneficiados de esta industria. Hoy todos los pequeños pueblos pueden verse beneficiados porque todos tenemos que ofrecer, y nosotros en Airbnb decimos, el gran atractivo de Airbnb son los anfitriones, no es el lugar. Es llegar a un espacio y el mexicano, que somos súper buenos anfitriones, comparados con el resto del mundo, es que te compartan esa experiencia y que vivas el verdadero México. Entonces, no importa en qué pueblo estés, pero el objetivo que hemos tenido nosotros es mostrar todo el parámetro para que sea el viajero que decida a dónde quiere ir y cómo quiere viajar. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Y bueno, Javier, para cerrar esta ronda con el famoso Big Brother, ellos son públicos, ellos tienen una serie de restricciones, pero tú tienes a un equipo atrás de científicos de datos que pueden al final del camino cruzar o no cruzar una línea. Claro. ¿Cómo guías estas investigaciones para poder entonces encontrar esas vetas? Porque lo que nos acabas de comentar es, descubriste la beta del turismo a través del análisis de datos. ¿Cómo lo llevas en ese sentido con las plataformas que ustedes manejan? A ver, quiero dejar algo claro y también para ustedes, si han visto Black Mirror, esa es la tendencia hacia donde vamos. O sea, sí hay un tema y que no sucede en el caso ni de Airbnb ni de Amadeus, porque el problema de los datos es cuando el modelo de negocio está asociado a ganar solo de la publicidad. Y eso es lo que pasa con las plataformas de redes sociales. Ustedes definitivamente, tu cliente es la persona y en este caso tú también, tu cliente al final es darme un servicio a mí y yo soy tu cliente. Pero ¿dónde hay que tener cuidado? Cuando nosotros somos el producto de alguien, ¿ok? Como en el caso de Facebook, o como en el caso de Instagram, que también es de Facebook, o como en todos los casos de redes sociales. Cuando nosotros somos el producto, ahí es donde hay un problema con los datos. En este caso, en ninguno de nosotros hay ese conflicto, porque mis clientes, yo doy servicio a mis clientes y en mi caso también, yo tengo que estudiar a las personas desde la información pública. Ahora, ¿dónde está la línea ética? La línea ética está exactamente en el punto donde no debes afectar los intereses del sujeto de estudio. Y es ahí donde tienes que poner tu línea. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Definitivamente tenemos, todo el tiempo nos estamos entrenando en temas como ética algorítmica, nos estamos entrenando en cuestiones morales, no solo en audiencias, sino en países, porque hay diferentes formas de verlo. Ahorita que hablas de Europa, que tiene limitantes estrictas en el sentido de la protección de datos, existen diferentes formas de atender esto. Pero a lo que voy es lo siguiente. Es muy fácil saber cuando estás rebasando una línea ética, y voy a usar nada más un ejemplo que pasó hace un par de semanas o hace 3 semanas. Ustedes saben que una chica que trabajaba en Facebook salió a denunciar que no se estaba usando información que tenía Facebook. La historia es la siguiente. Ella estaba en una reunión, ella era una product manager o una business manager, no sé bien, y en una junta en donde están presentando un estudio que hizo Instagram, se encontraron que Instagram sí afectaba la psicología de jovencitas que usaban la plataforma. Y entonces hasta ahí todo va bien. ¿Qué pasó después? Y eso es lo interesante. ¿Qué haría una empresa como Airbnb o una empresa como Amadeus? Pues nosotros esperaríamos que dirían, atendamos este tema porque no queremos afectar los intereses de quien está usando nuestra plataforma. El problema fue lo que hizo Facebook con eso. Lo desestimó, lo llevó a la congeladora del estudio, no hizo nada, y ahí es donde renunció esta chica, se sale y se vuelve una informante y pasó todo lo que ya sabemos. Entonces, ese es el punto. El punto es
que yo como CEO de la empresa y fundador tengo que promover que cuando se encuentra algo que está violando cualquier moralidad o ética, o incluso estoy teniendo algún sesgo y me doy cuenta, el problema no es tenerlo, porque existen y nos van a pasar como empresas y a veces no sabemos lo que va a suceder y hacia dónde se van los animales tecnológicos que creamos. El problema es que cuando los encuentras, no tomes una decisión en ese momento. Y creo que aquí, en esta mesa, se toman las decisiones en ese momento cuando se está viendo que algo está afectando al usuario. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. La verdad es que nos podríamos pasar todo el día hablando de todos estos temas tranquilamente. Tenemos muchos datos, ¿no?, para poder estar hablando de todo eso. Pero me gustaría ya cerrar este panel con una pregunta que va en dos sentidos, para que puedan ustedes ir concluyendo. Y es la misma pregunta para los tres. Primero, ¿qué viene de acuerdo a los datos para el turismo, para este renacer del turismo? Y el otro tema que me parece fundamental es ¿qué van a hacer los datos para hacer al turismo mucho más responsable socialmente hablando? Perfecto, Tony. Nadie tiene una bolita de cristal, esa es la verdad. No puedo decir ni firmar con sangre aquí lo que va a suceder mañana. Lo que sí tenemos que, a través de los datos, nosotros, como les digo, ponemos a sus órdenes todos nuestros estudios y tenemos claramente, a través de nuestra Business Intelligence, el futuro de los siguientes comportamientos de los siguientes 12 meses. Y lo que vemos claramente es una recuperación. El viaje de negocios va a empezar, ya lo decía ayer Ana Paola, el viaje de negocios va a empezar a volver a surgir como esto, que ya es un evento de, no sé, 5,000 gentes que venimos a este evento, ya se van a empezar a volver a reactivar a partir del 2022. Pero que tengamos con sangre esto, pues no. Viene una recuperación muy acelerada, porque otra de las tendencias que está en este estudio es el viaje indulgente, que le llamamos, o el de revancha. No salí un año 8 meses, pues ahora me aviento los 3 viajes que tenía pendientes en el tintero. Entonces, esa palabra, cuando yo dije indulgente, ¿qué onda, no? Bueno, realmente sí. Déjame hacerte un comentario nada más. Nunca había tenido tantas solicitudes en mi empresa de vacaciones como en estos últimos 3 meses. ¿Viste? Y de más de una semana. Es el viaje de revancha famoso, ¿no? Entonces creo que eso es la tendencia. Atrás de cada inteligencia de negocio hay muchísimo dinero. Y hoy ni ustedes en sus empresas, ni como personas, ni los gobiernos están dispuestos a desperdiciar el dinero. Entonces, ¿a qué voy? Realmente con los datos podemos acelerar a que todos y cada uno de nosotros seamos más eficientes y rentables. Entonces, eso es lo que nosotros vemos claramente, una recuperación, y seguimos apostando y estamos en el negocio correcto. Y la otra pregunta, ¿me la reformulas, por favor? Era cómo a través de los datos podemos hacer mucho más responsable. Fundamentalmente con la anticipación. Si nosotros, otro de los datos importantes es que, ya lo decía Carlos, no sé si Javier o Carlos, la gente está anticipándose también. Hoy, como yo me siento que necesito un viaje de burbuja, ya no hago tantas compras de impulso. Hoy busco en muchos lugares y ahí es donde Amadeus dice, oye, a ver, la tendencia en la intención para ir a un destino, ya sea por carretera, que se incrementó muchísimo, en lugar de tomar un avión, ¿con cuánta anticipación tengo que hacerlo? Ahí es donde nosotros estamos interviniendo. Y concuerdo, no se trata de vender y atiborrar de publicidad, pero sí poner un mensaje específico en el momento de la toma de decisión. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Adolfo, por acompañarnos el día de hoy en este panel. Carlos. Creo que complementando, lo que vemos que se viene es que las tecnologías llegaron para quedarse y la gente va a seguir trabajando desde casa y va a haber un modelo híbrido. Lo estamos viendo viviendo al día de hoy y lo estamos viendo en los datos. Justo lo comentaba Adolfo, en Airbnb estamos viendo también que
alrededor de entre julio y septiembre, el 20% de las reservaciones que tuvimos en Airbnb eran por más de un mes. Y de hecho, específicamente, alrededor de casi el 50%, 45% de las reservas fueron de una semana. Entonces, esta nueva realidad de trabajar desde casa va a seguir pasando. No sabemos hasta cuándo, pero ya la flexibilidad va a vivir porque ya probamos que las tecnologías funcionan. Entonces, la gente va a seguir alzando la mano y va a seguir haciendo uso de estas tecnologías de Zoom, y ahora tenemos que aprender cómo lo capitalizamos a través del turismo. Y ahora nosotros decimos en Airbnb, la gente antes, cuando inició la pandemia, trabajaba desde casa. Hoy la gente puede trabajar desde cualquier casa. Y lo que estamos viendo es que en Airbnb también identificamos que uno de los filtros más populares es la gente filtra por Wi-Fi. Lo utilizaron 288 millones de veces de filtro. La gente estaba buscando lugares en Wi-Fi. Entonces, va a seguir. Tenemos que trabajar de la mano para tratar de abrazar a los nómadas digitales que están llegando a las diferentes ciudades, pequeñas ciudades, y tratar de adaptarnos para poder reactivar el turismo de manera eficiente, porque va a seguir pasando, porque las tecnologías están aquí. Zoom no se va a ir. Zoom lo único que va a hacer es seguir evolucionando, y vamos a tener que viajar menos en el sentido de estos viajes inmediatos y cortos, pero también estamos viendo que las fronteras están abriendo, Tony, y todos aquí lo saben. Entonces, también tenemos que adaptarnos para que el turista internacional también tenga todas las facilidades para venir a México y pueda pasar el mejor momento. Entonces, en Airbnb, cuando identificamos esta tendencia, actualizamos todo nuestro sistema de traducción simultánea. Entonces, ahora es automático. Te mandan un mensaje en inglés o en francés a un anfitrión en México y te lo traduce inmediatamente en español. Entonces, las fronteras van a seguir abriendo, pero aunado a esta tendencia de trabajar y viajar al mismo tiempo. Y ahora tu segunda pregunta de responsabilidad social. A mí personalmente me encanta, soy un apasionado de diversidad e inclusión. También la tecnología nos permite identificar esas oportunidades para estas pequeñas minorías que también quieren reconectar. Estábamos viendo que las personas con discapacidad también quieren viajar. Tienen la necesidad de viajar y reconectar con sus familias. Entonces, estamos viendo que había más búsquedas para lugares accesibles para personas con discapacidad. Entonces, justo relanzamos completamente todo el sistema para poder filtrar con lugares accesibles en Airbnb y para asegurar que estamos cumpliendo con los estándares de la necesidad que tiene la gente con discapacidad. Tenemos un equipo que manualmente revisa las fotos que sube la gente para checar que realmente no hay escaleras, que tengan una regadera abierta, etcétera, etcétera. Y eso lo estamos haciendo manualmente porque queremos que las personas con discapacidad también viajen. En temas de discriminación, también la tecnología nos permite identificar si hay alguien que está discriminando, se va de la plataforma. Nuestro CEO lo dijo. Lanzamos un compromiso a todos los anfitriones para firmar que no se discrimina en Airbnb. 1.4 millones de personas no lo firmaron. Pues, ¿qué creen que hizo Airbnb? Pues lo sacó de la plataforma. ¿No quieres firmar y no quieres ser incluyente? Pues te vas. Y eso para mí es, realmente me gusta trabajar en una empresa que fomenta la inclusión y la diversidad, pero el uso de la tecnología también nos permite ser mucho más incluyentes. Y el último ejemplo que doy es, en Airbnb una de las herramientas que más me gustan es que cuando tú recibes una reservación, yo soy anfitrión de Airbnb, también tengo mi casa, tú no ves la foto de la persona que te reservó, porque identificamos hace ya algunos años que al ver una foto te genera una barrera de discriminación. Pues al día de hoy, tú no ves la foto de quien te reservó porque no puedes discriminar por color, por foto, por raza, por nada. Y hasta que aceptas la reserva, tienes la foto y el perfil completo de la persona. Entonces, debemos de usar la tecnología para ser mucho más incluyentes, porque esto antes, Tony, no lo detectábamos. Esto pasaba desapercibido. Hoy con la tecnología podemos ayudar a que el turismo llegue a pequeñas comunidades, a sea más democrático el turismo y sobre todo hacerlo mucho más incluyente. Muchísimas gracias, Carlos. Quisiera rápido agregar adelante. que aparte la gente que concuerdo 100%, y aparte cuando tú viajas con una persona con algún tipo de discapacidad,
hablando de negocio, es un gran negocio, porque normalmente vas con una o dos personas que te asisten. Entonces concuerdo totalmente y son muy, muy similares los valores de Amadeus. Muchísimas gracias, gracias a los dos por estar aquí. Javier, para concluir. A ver, rápidamente, yo sí me voy a aventurar a cuál es el futuro de los datos. La humanidad está transformándose no solo tecnológicamente, la transformación digital es un hecho. Ahora viene el futuro, que son los algoritmos. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo como humanidad? Hacia que los algoritmos cada vez nos ayudan a facilitarnos algunas cuestiones de nuestra vida. Hay que trabajar mucho para que no haya sesgos, para que no discriminen, para que los algoritmos en realidad nos habiliten como humanos y no nos quiten ni el trabajo ni todas estas cosas que estamos pensando que pueden suceder. Y efectivamente, el futuro está en algo que se llama sistemas algorítmicos de tomas de decisión. ¿Y hacia dónde voy? En el futuro, para cumplir todos estos deseos de viajero y para ser incluyentes y para todo esto que estamos pensando como debe ser el turismo, lo que va a suceder es que incluso los sistemas nos van a sugerir, no solo que si ya nos tenemos que ir o no de vacaciones por nuestro nivel de estrés, nos van a meter o nos van a sugerir una burbuja a la que nos tenemos que ir y nos van a decir casi con quién nos tenemos que ir y nos van a ayudar a organizar todo el viaje. Entonces, ese va a ser el futuro de los datos. Esto es, se va a democratizar el uso de los datos, de los algoritmos y de la tecnología más de lo que está democratizado ahora. Entonces, va a ser un mundo, un futuro muy interesante. Y pues muchas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias, gracias Javier y gracias realmente a los tres por haber compartido toda esta información. Gracias a ustedes por habernos acompañado estos días en este programa académico. Yo solo dejaría en la mesa una reflexión, cómo podemos aprovechar todo este manejo de datos para también, por ejemplo, cuidar mucho a nuestros niños, que no exista abuso infantil en el turismo, a través de la tecnología poderlo monitorear y denunciarlo. También que no exista un tema de discriminación, que seamos mucho más inclusivos, mucho más accesibles y sobre todo mucho más conscientes y más humanos con la tecnología de nuestro lado. Muchísimas gracias, gracias a nuestros panelistas por haber estado y también antes del aplauso les voy a pedir un aplauso a nuestra presentadora que nos ha acompañado estos 2 días, mi querida Claudia Lizaldi. Gracias por haber estado con nosotros y ahora sí, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Tony, a todos por estar aquí. Les tenemos un detalle. Espero que estén listos para recibir algo que los pueda acompañar mucho tiempo. Sin embargo, hay ciertas peticiones. Les tienen que poner su casita, sus dulces y apapacharlos porque son aluches y son muy exigentes. Gracias por estar aquí en Yucatán. Gracias por acompañarnos. No sé si los medios quieran hacer algunas fotografías para que se puedan acercar ahora.